¿Alguna vez has escuchado sobre los Navy SEALs? Un equipo altamente preparado para realizar cualquier tipo de misiones. Son personas muy capacitadas y lo imposible para ellos no existe. Hoy te contaré una historia que incluyó a este equipo de los SEALs, pero su final fue muy trágico. Comenzamos. El escuadrón SEAL tenía una misión simple: recuperar un artefacto clasificado de un submarino hundido en el mar de Bering. La inteligencia indicaba que el USS Huxley, desaparecido en 1984, había sido localizado a una profundidad de 300 metros. La operación exigía un equipo especializado en incursiones submarinas, pero nadie les explicó por qué el gobierno estaba tan desesperado por recuperar algo de ese barco en particular. El equipo descendió en un sumergible adaptado, iluminando con sus focos el cadáver de acero oxidado del USS Huxley. Era un pecio fantasma, envuelto en sombras y cubierto con algas translúcidas. El acceso al interior fue sencillo: una escotilla abierta como si alguien hubiese salido o algo hubiese entrado. Avanzaron por los pasillos inundados, moviéndose con cautela. Las habitaciones parecían intactas, con pertenencias flotando en la ingravidez acuática. Luego llegaron a la sala de mando, donde encontraron los primeros cadáveres. Los cuerpos de los marinos estaban suspendidos en el agua, pero sus rostros, algo los había distorsionado. Sus mandíbulas estaban desencajadas en expresiones de terror absoluto, y sus órbitas oculares estaban vacías, como si les hubieran arrancado los ojos. Uno de los SEALs intentó comunicarse con la base. Aquí equipo Alfa, hemos encontrado los restos de la tripulación. Algo no está bien aquí. Pero solo recibió estática. El artefacto estaba en la sala de almacenamiento del submarino. Era un cilindro metálico con símbolos extraños en su superficie, parecidos a escritura cuneiforme. Mientras uno de los operativos intentaba extraerlo, un sonido reverberó por los pasillos, un crujido gutural, como si el casco del submarino se quejara, pero no era el metal. Las luces parpadearon, el agua se tomó turbia. Algo se movió en las sombras. El primero en caer fue el buzo que sostenía el cilindro. Su cuerpo fue jalado hacia la oscuridad con una velocidad imposible. Luego, el siguiente. El equipo abrió fuego, pero el agua absorbió el sonido de los disparos y la oscuridad se volvió absoluta. Uno de los SEALs logró tomar el cilindro y corrió hacia la escotilla de salida. Justo cuando subía, miró hacia abajo y vio la forma de la cosa que los acechaba. No era un pez ni un humano. Era una silueta forma, con múltiples ojos brillantes que se fundían y separaban como si fueran líquido. El último hombre que escapó fue rescatado en la superficie, pero cuando lo sacaron, no paraba de murmurar algo en un idioma desconocido. Murió 48 horas después, y su piel se había vuelto grisácea, con líneas similares a las marcas del cilindro impreso en su carne. El cilindro fue sellado y llevado a una instalación secreta. Nadie sabe qué había dentro, pero desde aquella noche, los marineros en el mar de Bering reportan extrañas señales en sus radares, sombras enormes que se mueven en el abismo. Y en las transmisiones de radio, una voz grutural susurra un mensaje que nadie ha podido traducir aún. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas como Escalofríos. Te invito a que nos escuches en Spotify, donde estamos subiendo capítulos 3 veces por semana, y nos vemos en el próximo video de Escalofríos. Los hospitales son lugares donde habitan diferentes tipos de entidades, si es que tú crees en esto del terror, en esto de lo paranormal. Pero un hospital abandonado es un lugar en el cual no quisieras entrar, porque los espíritus que habitan ahí son espíritus que nunca pudieron salir, o tal vez no los dejaron salir. Así es de que si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré la historia de un hospital abandonado. Comenzamos. No hay registros de este hospital, oficialmente, nunca existió. Sin embargo, en el estado de Veracruz, entre las montañas cubiertas de niebla, hay un edificio que pocos se atreven a mencionar. Su historia se transmite en susurros, en advertencias veladas a los que buscan emociones fuertes. En el 2022, un grupo de exploradores urbanos decidió investigar el supuesto hospital abandonado. Habían escuchado historias, médicos que desaparecían, pacientes que nunca salían y un último paciente, un hombre sin nombre, cuya presencia aún se sentía en los pasillos oscuros. El equipo llegó al lugar una noche sin luna. La estructura del hospital estaba carcomida por el tiempo, pero aún en pie.
En la entrada, el cartel desgastado apenas dejaba entrever su antiguo nombre, Sanatorio El Sol. Empujaron las puertas, sorprendiéndose de que cederían fácilmente. Adentro, el aire olía a humedad y a algo más, un rastro metálico como sangre seca. Se dividieron en grupos para recorrer el hospital. Los pasillos estaban llenos de camillas oxidadas y documentos médicos dispersos en el suelo. Algunos mostraban diagnósticos sin sentido, tratamientos con medicamentos inexistentes. En la planta baja encontraron un quirófano intacto, como si alguien aún lo utilizara. La mesa de operaciones tenía correas y el suelo estaba cubierto de manchas oscuras. Uno de los exploradores, Marco, sintió un escalofrío cuando vio moverse algo al fondo del pasillo. Sacó su cámara y grabó, pero en la pantalla solo se veía estática. Fue entonces cuando escucharon un sonido lejano, un pitido como el de un monitor cardíaco. El sonido provenía del tercer piso, de la única habitación cuya puerta estaba cerrada. Tenía una gruesa cadena oxidada. Con esfuerzo lograron romperla. Dentro, la habitación estaba en perfecto estado, como si aún estuviera en uso. En el centro, había una cama de hospital con un paciente cubierto por una sábana blanca. El monitor cardíaco seguía funcionando, emitiendo un pitido regular. ¿Has escuchado sobre las fuerzas especiales del ejército mexicano? Son personas muy capacitadas, personas capaces de hacer cualquier tipo de misión, incluso esta que te contaré a continuación. Te invito a que te quedes. Comenzamos. No debería haber registro de esto. Fue una operación clasificada, nunca documentada, negada por el gobierno y enterrada en los archivos de la nada. Pero alguien debía contar la historia. En el 2015, un equipo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue enviado a un pueblo fantasma en la sierra de Oaxaca. No aparecían los mapas, pero según el alto mando, en ese sitio se habían reportado señales de radio intermitentes con patrones anómalos, como si alguien estuviera transmitiendo códigos cifrados desde ahí. Nadie sabía quién ni por qué. La orden era clara: infiltrar, reconocer y eliminar cualquier amenaza. El helicóptero aterrizó al amanecer, en un claro, rodeado de espesa vegetación. Apenas pusieron un pie en tierra, sintieron el aire pesado, cargado de humedad y algo más. Una presencia invisible que parecía observarlos desde la espesura. El sargento Mendoza ordenó avanzar en formación cerrada hacia el pueblo, que se extendía unos pocos kilómetros al norte. Las casas estaban en ruinas, pero algo no cuadraba. Parecían abandonadas desde hace siglos, aunque algunas tenían rastros recientes de fuego y comida a medio consumir. El teniente Ramírez, al mando de la operación, ordenó revisar las estructuras una por una. En varias de ellas encontraron signos de ocupación reciente, huellas en el polvo, velas consumidas hasta la base y en una de ellas un catre con una manta que aún guardaba calor, como si alguien hubiese estado ahí minutos antes. Avanzaron en silencio, con los sentidos alerta. El lugar carecía de sonidos naturales. No había insectos, aves, ni siquiera el crujir de ramas bajo la brisa. Fue entonces cuando el cabo Reyes, el explorador del equipo, encontró huellas en la tierra, descalzas y extrañamente alargadas. «Esto no es humano», murmuró. Siguiendo la pista hasta la iglesia del pueblo, la estructura se mantenía en pie, aunque con signos evidentes de abandono. La puerta estaba entreabierta y adentro encontraron algo imposible. Los bancos estaban en perfecto estado, limpios, como si alguien los usara a diario. En el altar había una imagen de la Virgen, pero su rostro había sido raspado hasta quedar irreconocible. Se miraron sin hablar. Fue entonces cuando escucharon el murmullo. Una voz, tenue pero clara, como un lamento que venía debajo de ellos. El sargento dio la orden y forzaron la entrada a la cripta bajo la iglesia. Al descender, la pestilencia los golpeó. Carne en descomposición, sangre seca y algo más. Algo que olía a podredumbre antigua. La cripta era angosta, iluminada apenas por sus linternas, que comenzaban a parpadear de forma errática. En el centro de la cripta había un círculo de velas y un cuerpo, o lo que quedaba de él. Era un soldado con un uniforme antiguo, tal vez de la Revolución. Su piel estaba pegada a los huesos, pero sus ojos, Dios, sus ojos seguían abiertos, vidriosos, como si los observara a cada uno de ellos. El murmullo se convirtió en un grito. Las velas se extinguieron de golpe y la luz de sus linternas falló. Un viento helado recorrió la cripta y algo, una sombra informe, comenzó a moverse en la penumbra. Dispararon,
No sabían cuánto tiempo pasó, solo recordaban el caos, los alaridos, algo que los tocó y los heló hasta el alma. Reyes cayó al suelo, convulsionado. Lo cargaron y salieron de ahí a toda velocidad. En su escape, las sombras parecían aferrarse a ellos, desde las paredes y el techo de la cripta. Para cuando llegaron al punto de extracción, Reyes estaba pálido, mudo, con la mirada perdida. Sus labios murmuraban algo ininteligible, como si pronunciara una oración en un idioma desconocido. Fueron evacuados y obligados a firmar documentos de confidencialidad. Les dijeron que todo era una alucinación provocada por gas de mina. Pero Reyes nunca despertó de su trance. Murieron otros 2 soldados en circunstancias extrañas. El sargento Mendoza fue encontrado ahorcado en su propia casa, con una expresión de terror congelada en el rostro. Ramírez desapareció sin dejar rastro meses después. Los demás, bueno, algunos todavía viven en el recuerdo. Y desde aquella noche, cada vez que se miran al espejo, sienten que alguien más los observa desde el otro lado. Años después, un explorador urbano llegó al pueblo abandonado y publicó un video en internet. En él se ve la iglesia, el altar destruido y la entrada a la cripta bloqueada con cadenas oxidadas. Al final de la grabación se captó un sonido casi imperceptible, un murmullo en la oscuridad. Un espectador con conocimientos de idiomas antiguos aseguró que se trataba de una frase en latín: nos observan desde el otro lado. ¿Qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta este contenido, te invito a que me sigas en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video de... ¿Crees en el desdoblamiento o en el viaje astral? Si no es así, te invito a que te quedes porque tal vez esta historia te haga cambiar de opinión. Hoy te contaré la historia de Raúl, una persona que dice haber viajado hacia la otra dimensión y después haber regresado a su cuerpo. Acompáñame. Raúl es un muchacho apasionado a las motocicletas. Estaba inscrito en un club de motocicletas donde varias veces al mes salían a dar paseos por motocicleta. Los que sean apasionados a la motocicleta entenderán que esta pasión les genera adrenalina y es por eso que se unen a estos grupos de motociclistas. Raúl no era la excepción. A Raúl le encantaba reparar su moto, hacer acrobacias e ir a alta velocidad. Esto que les acabo de decir le causó algo que cambiaría su vida por completo. Él fue criado en una familia católica, donde le inculcaron todos los sacramentos que se hacen en el catolicismo. Pero al crecer, perdió el interés y también perdió la creencia por esto. Cuando ya era un adulto que tenía conciencia propia, se hizo ateo. No creía en absolutamente nada. Él decía que para él la vida era simplemente algo de paso y cuando te morías simplemente te dormías para siempre y no soñabas nada. Así como muchos tienen este pensamiento, así era Raúl. Un día, Raúl iba de viaje hacia la playa. Él era del estado de Jalisco y desde la ciudad de Guadalajara se fue en motocicleta hacia Puerto Vallarta. Los que son de ahí sabrán que son más o menos como 4 horas para llegar, pero en motocicleta, los que saben de motocicletas saben que en 2 horas pueden llegar si están igual de locos que Raúl. Raúl iba a alta velocidad, por la carretera de cobro, claro. A mitad del camino, Raúl tuvo un accidente, perdió el equilibrio de su motocicleta y tuvo un accidente. Afortunadamente tenía varias cosas que lo protegían, pero esto no evitó el impacto tan grande que se dio a la alta velocidad que iba. No murió, pero él quedó en coma, y así estuvo en coma alrededor de 2 semanas. Llegaron los paramédicos y después lo llevaron al hospital. Estuvo en coma y su familia lo visitaba. Pero esto no es lo paranormal o lo más asombroso. Lo más asombroso es que cuando Raúl regresó del coma, esto fue lo que contó. Dijo que solamente recuerda ir en su motocicleta a toda velocidad y sentir un golpe que lo dolió mucho, un golpe muy fuerte. Pero de ahí dice que todo era negro, y después se empezó a hacer blanco. Era una luz que lo encandilaba, una luz que no lo dejaba ni siquiera permanecer con los ojos abiertos. Después recuerda haber estado en su cuarto de hospital, pero no como todos pensarán, no en su cuerpo. Dice que estaba en el cuarto del hospital
pero enfrente su cuerpo que estaba inmovilizado. Él lo veía, pero no sabía cómo regresar a su cuerpo y no sabía qué era lo que pasaba. Miraba a los doctores, a sus familiares, trataba de hablarle a su madre que fue a visitarlo cuando estaba en el hospital y dice que solamente la atravesaba como si él fuera un holograma, que nadie lo podía escuchar, que nadie lo podía ver y que tampoco podía tocar los objetos. Él trataba de tocar objetos para llamar su atención, para que supieran que él estaba ahí. Dice que solamente lo que ocurría es que cuando movía un objeto o trataba de mover un objeto, lo que se movían eran sus dedos. Pero no había nadie, o a veces nadie lo notaba. Los dedos de su cuerpo, por supuesto. Estando ahí, dice que trató de hacer algo más, que trató de salir de ese cuarto, pero no podía. Era como si fuera una cárcel, como si no pudiera atravesar esos muros, algo que se le hacía raro porque decía que podía atravesar a las personas como si fuera un holograma, pero las paredes del cuarto no podía. Tampoco podía ir hacia arriba. Es como si estuviera encerrado en una cárcel. Dice que cuando estaba de esta manera, que miraba su cuerpo, empezó a sentir una presencia muy pesada, pero muy pesada. Ya era de noche, pues ya se habían ido todos. Dice que solamente estaba un pariente de él, donde se duermen los que se quedan a acompañar a la persona en el hospital. Dice que la puerta se abrió, pero nadie entró y solamente sintió una presencia pesada, muy pesada. Y de repente una sombra negra, alguien sin rostro, enfrente de él estaba. Con una voz muy terrorífica le dijo: espero y que te haya servido de escarmiento. Ahora puedes regresar. No entendía nada, estaba muy asustado, no sabía qué pasaba. Antes de irse, esta cosa que miró, esta sombra, le dijo que se podría meter por la boca, así tal cual. Raúl, con mucho miedo, sin saber qué hacer, cuando esta sombra se retiró, trató de introducirse a su cuerpo por la boca. ¿Y cuál fue su sorpresa? Otra vez volvió al vacío negro. Ese vacío negro que había visto al principio cuando tuvo el accidente. Pero después de ese vacío negro, sus ojos se abrieron y vio el techo del hospital, con luces, y una enfermera al lado de él. Estaba desconcertado, no sabía lo que pasaba. La enfermera solamente le dijo: estás de regreso, estás de regreso. Y así fue como despertó del coma. Esto se lo contó a su madre, se lo contó a sus familiares más cercanos y también se lo contó a los doctores. Dice que los doctores muy profesionales le dijeron que pudo haber sido un sueño mientras estaba en el coma, pero él cuenta que una enfermera que estaba ahí y que le dijo que ya tenía mucho tiempo en ese hospital, le dijo que no era el primero que le contaba una cosa así y que al parecer eso era muy normal, que ella había escuchado bastantes historias en todos los años que tenía trabajando en ese hospital. Su madre lo llevó con un sacerdote después de que le contó esto. Raúl no quería. Recuerden que él ya no creía en ninguna religión. Al llevarlo con el sacerdote le dijo: sé que no crees, hijo, pero esto es obra divina. La muerte vino por ti, pero te dejó vivir, tal vez porque no creías en nada. Raúl dijo que eso le sirvió de escarmiento. Hasta hoy no ha vuelto a montar una moto y ya pasaron 3 años después de eso. Las heridas en su cuerpo que había dejado aquel accidente ya sanaron. Y dice que hasta el día de hoy se sigue preguntando qué fue lo que pasó. Y también se pregunta si eso será lo que pasará en la muerte. Y hoy sí se pone a reflexionar: ¿qué hay después de la muerte? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, te invito a que lo compartas y me dejes un comentario. Nos vemos en el siguiente video de Escalofríos.